Crimea, una vez el orgullo de Rusia, el símbolo de dominio absoluto en el Mar Negro y la encarnación misma del grito de victoria del Kremlin en 2014, pero esa gloriosa corona ahora está destrozada. Hoy Crimea se ha convertido en una trampa mortal, envuelta en humo y rodeada de incendios. Las costas que una vez mostraron poder ahora se han convertido en pantanos que resuenan con gritos de ayuda. Los buques de guerra de la flota del Mar Negro de Rusia están siendo destruidos uno por uno. Los sistemas de radar están cegados, las baterías S-400 están silenciadas, las bases aéreas están reducidas a ruinas. Pero la verdadera tragedia es que el ejército ucraniano, mal equipado y armado solo con inteligencia y tecnología, ha puesto de rodillas a esta enorme máquina de guerra. Hoy más de 60.000 soldados rusos en Crimea están atrapados en un círculo cada vez más estrecho. El 1,5 millones de civiles que se refugian con ellos están en agonía silenciosa, ahora fuera del alcance del Kremlin, incapaces de ser evacuados. Los puentes han sido destruidos. Los puertos han sido destruidos. Los cielos pertenecen a Ucrania. No hay combustible, no hay municiones, no hay seguridad. Ucrania logró todo esto sin siquiera una armada, utilizando solo vehículos aéreos, no tripulados, kamikazes marinos y misiles de largo alcance. El nudo final de esta estrategia se ató el 21 de septiembre. El raro avión anfibio BE-12 Chaika, estacionado en la base aérea de Saki, que vigilaba el dominio submarino de Rusia en el Mar Negro, fue atacado. Estos aviones eran una extensión de la armada rusa, no solo en el cielo, sino también bajo el mar, pero esta vez el cielo no les pertenecía a ellos, sino al ataque que venía hacia ellos. El ataque con drones, que comenzó a medianoche, se intensificó con explosiones sucesivas alrededor del aeródromo. Las llamas se extendieron por la pista, los hangares temblaron y el cielo se cubrió con un manto carmesí. Los B-12 eran plataformas anfibias de cuerpo pesado, con 2 motores que llevaban torpedos y databan de la era de la Guerra Fría. Cada uno era una parte pequeña pero crítica de la capacidad de Rusia para monitorear la actividad bajo el Mar Negro y tomar precauciones contra posibles submarinos de la OTAN. Su capacidad para aterrizar verticalmente les daba una ventaja única, permitiéndoles ser desplegados tanto en la superficie del mar como en aeropuertos en tierra. Sin embargo, esta ventaja fue nula frente a los vehículos aéreos no tripulados ucranianos en 2025. Como resultado del ataque, al menos 2 BE-12 quedaron completamente inutilizables. Además, esta pérdida no fue solo material, también representó un gran golpe táctico y simbólico. Estos aviones eran raros para Rusia, también formaban la columna vertebral de las capacidades de escucha profunda de Rusia en el Mar Negro. Esa misma noche, agentes de inteligencia ucranianos en el campo apuntaron a otro helicóptero ruso Mi-8 cerca del hangar. Cuando se considera junto con los 2 Mi-8 destruidos solo unos días antes en Crimea, este ataque reveló una clara dirección estratégica. El objetivo principal de Ucrania era incapacitar sistemáticamente el transporte aéreo y las capacidades de alerta temprana. Sin embargo, esta operación no se centró únicamente en los activos aéreos. Otro eslabón en la misma cadena de destrucción fue la eliminación de la estación de radar Nevo-U, uno de los sistemas de radar de alerta temprana de largo alcance de Rusia, conocido por su amplia cobertura. Este radar servía como la primera línea de defensa del ejército ruso contra amenazas aéreas tanto en Crimea como en la región del Mar Negro de Azov. Su destrucción hizo que los cielos fueran más silenciosos y vulnerables para Ucrania. Con todos estos ataques, Ucrania no solo creó destrucción física, también estableció un bloqueo psicológico. Al eliminar antiguos símbolos soviéticos como los B-12 uno por uno, se abrieron profundas grietas en la memoria militar rusa. Crimea, antes vista como una fortaleza inexpugnable, ahora se estaba convirtiendo sistemáticamente en un cementerio. Este cementerio traga no solo equipo militar, sino también personas. Los 1.500.000 civiles que quedan en la península, junto con aproximadamente 60.000 soldados rusos, sienten que el círculo se cierra más profundamente con cada día que pasa. Las costas de Yalta, antes rebosantes de lujosas casas de verano, ahora están llenas de ansiedad en lugar de turistas. El silencio reina en los mercados abarrotados de Sebastopol. Los puestos están vacíos. No solo faltan aceite, azúcar y carne en los estantes, sino que incluso el pan es ahora imposible de encontrar. Cuando los depósitos de combustible se agotaron, los vehículos militares se silenciaron primero, luego los generadores. Ahora los civiles hacen fila durante horas por las últimas gotas de gasolina, pero a menudo la bomba se apaga antes de que sea su turno. La interrupción de las líneas logísticas por los ataques de drones y misiles de Ucrania ha aislado a Crimea del mundo exterior, no solo militarmente, sino también humanitariamente.
A medida que el diésel, las raciones y la munición disminuyen en las bases militares, las cocinas de los cuarteles ahora sirven comida enlatada en lugar de comidas calientes. A medida que se retrasa la evacuación de los soldados heridos, los medicamentos se están agotando en los hospitales de campaña y el personal médico trabaja 3 turnos al día. Los hospitales civiles están en modo de crisis en todas las áreas, desde el parto hasta la diabetes. Las luces de la ciudad se atenúan por la noche, tanto para ahorrar energía como para confundir a los drones. Pero esta oscuridad no es solo física. Es también la oscuridad de la esperanza perdida. En medio de todo esto, la propaganda rusa todavía intenta transmitir mensajes de estabilidad, pero la estabilidad ahora es solo una imagen en la pantalla. La realidad es gente atrapada en refugios, almacenes vacíos, paciencia agotada y ventanas selladas con miedo. Para entender la historia de esta increíble transformación, necesitamos regresar al año 2014, al día en que Putin pronunció su famoso discurso de victoria. Ese día, Putin declaró que Crimea ha regresado a su hogar, a su puerto. Esto se presentó no solo como una anexión de territorio, sino también como el espectacular regreso de Rusia al escenario global. Crimea sería el portaaviones insumergible de Rusia en el Mar Negro, su daga apuntando al sur. Pero Putin no contaba con la determinación de Ucrania para resistir y su genio para convertir la tecnología en un arma. La estrategia de Ucrania se basó en 3 pilares fundamentales e interconectados. El primer y más audaz objetivo era destruir la flota del Mar Negro de Rusia, el mayor poder de Crimea. Parecía una locura que un país sin armada desafiara a una de las mayores armadas del mundo, pero Ucrania utilizó su intelecto e innovación contra la fuerza bruta. En los primeros meses de la guerra, lograron lo imposible al enviar al fondo del Mar Negro al buque insignia de la flota, el legendario crucero Moskva, con sus misiles antibuque Neptune de producción nacional. Esto no fue solo el hundimiento de un barco, sino la muerte de una leyenda. Luego crearon una flota de pequeños y rápidos drones marinos kamikaze, cargados de explosivos, como el Magura V5. Estos Seabes comenzaron a cazar enormes buques de guerra rusos, fragatas y barcos de desembarco valorados en decenas de millones, incluso cientos de millones de dólares uno por uno. Kaysar Kunikov, Olenegorsky Gornyak, Ivanovets. La lista de barcos hundidos o gravemente dañados crecía cada mes. El resultado fue una derrota total. Ucrania hundió o dejó inutilizable al menos 1/3 de la flota del Mar Negro. Más importante aún, obligó a la flota a huir de su base principal de Sebastopol, donde había estado estacionada durante 200 años, y buscar refugio en el puerto más distante de Novorossiysk. La otrora poderosa flota, que una vez fue la dueña del Mar Negro, se había convertido ahora en una fuerza atrapada, con miedo de salir de su propio puerto. Habiendo neutralizado la flota del Mar Negro, Ucrania pasó a la segunda fase de su estrategia, perforar el famoso paraguas de defensa aérea que protege Crimea. Rusia había llenado la península con baterías S-400 y S-300, que comercializaba como los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Este era un escudo que se suponía haría de Crimea una fortaleza impenetrable contra misiles y aviones ucranianos. Sin embargo, Ucrania desarrolló una táctica ingeniosa para romper este escudo. Combinaron misiles de largo alcance y guiados con precisión, como Storm Shadow y ATACMS suministrados por Occidente, con UAVs engañosos de su propia producción. La táctica era simple pero mortal. Primero, enviaron UAVs y misiles baratos y engañosos hacia los radares de defensa aérea rusos, exponiendo las vulnerabilidades del sistema y obligándolo a gastar sus costosos misiles interceptores. Mientras la defensa aérea rusa estaba ocupada con estos objetivos falsos y sus ubicaciones eran identificadas, el golpe real fue asestado por misiles Storm Shadow que eran indetectables por radar, o misiles ATACMS que eran muchas veces más rápidos que la velocidad del sonido. Con esta campaña de caza sistemática, las baterías S-400, los centros de mando y, lo más importante, los radares en toda Crimea fueron destruidos uno por uno. La estación de radar de largo alcance 50S6U Nebo-U, destruida en el ataque final, también formaba parte de esta estrategia. Estos radares eran el cerebro del sistema. Sin ellos, los lanzadores S-400, que valían cientos de millones de dólares, no eran más que montones de metal ciegos. El escudo estaba roto. La fortaleza ahora estaba indefensa ante cualquier amenaza desde el cielo. Para convertir completamente Crimea, ahora indefensa, desde el mar y el aire, en una prisión insular, quedaba un último paso: cortar su única conexión terrestre, el puente de Kerch, el mayor símbolo de la anexión de Putin en 2014. Este puente no era solo un proyecto de ingeniería, sino también la única ruta de suministro y escape para 60.000 soldados y cientos de miles de civiles en la península. Ucrania utilizó todo tipo de armas asimétricas para cortar esta línea de vida.
Primero volaron una sección del puente con un camión cargado de explosivos. Luego atacaron repetidamente los pilares del puente con drones marinos kamikaze. El objetivo de estos ataques no era destruir completamente esta colosal estructura de 19 kilómetros de largo, sino dejarla constantemente necesitada de reparaciones, poco fiable y, lo más importante, inutilizable para el paso de convoyes militares pesados. Y lo lograron. El objetivo de mantener el puente cerrado al tráfico de vehículos pesados durante todo el invierno de 2025 sumió al ejército ruso en Crimea en una pesadilla logística. Ahora, municiones, combustible y suministros solo podían ser transportados por lentos y arriesgados transbordadores o a través de un estrecho corredor terrestre al alcance de los misiles ucranianos. El asedio estaba completo. Los escenarios realistas para los próximos meses se están cristalizando a lo largo de 3 ejes. Cada uno define el destino de Crimea y el espacio de maniobra estratégica de Rusia por separado. El primer eje es presión controlada pero sostenida. Si Ucrania continúa con su modelo actual de desgaste planificado, los 3 pilares militares fundamentales en Crimea, la vigilancia por radar, los sistemas de defensa aérea y las líneas de suministro logístico, se debilitarán un poco más cada semana. Este modelo crea una tensión rítmica constante entre ataques profundos y contramedidas de corto alcance. Cada semana, un radar diferente es atacado. Cada estación de defensa aérea experimenta ceguera temporal. Cada puente y línea de ferrocarril es saboteado a intervalos regulares. La tensión constante en el puente de Kerch, en particular, apunta no solo al transporte, sino también al sistema nervioso estratégico. De manera similar, en puertos como Sebastopol y Feodosia, los buques de guerra solo pueden aventurarse durante una estrecha ventana de horas seguras. Estas horas se están reduciendo gradualmente. La sostenibilidad de este escenario depende en gran medida de la capacidad de Ucrania para mantener su capacidad de producción industrial de manera disciplinada. Si los drones marinos kamikaze, los enjambres FPV y los UAV tácticos continúan utilizándose regularmente y en múltiples capas, surgirá un ciclo de desgaste en el que Rusia tendrá que gestionar una nueva pérdida cada semana. Este desgaste lento pero constante convierte a Crimea en una responsabilidad estratégica. El segundo eje es el escenario de aceleración repentina y destrucción simultánea. Con el despliegue de aviones de combate F-16, la diversificación de municiones occidentales y la introducción de nuevos sistemas de interferencia de radar, la capacidad de ataque de Ucrania no solo crecerá, sino que también se volverá más selectiva y simultánea. En este caso, la lista de objetivos ya no consistirá únicamente en elementos accesibles, sino que se llenará con aquellos que tienen valor estratégico. Sistemas de radar como Nebo-U y Podlet, centros de comando de bases aéreas y arterias de conexión como Kerch y Chongar pueden ser atacados simultáneamente con diferentes municiones dentro de la misma semana. Tal aumento en el ritmo resulta no solo en la destrucción física, sino también en el colapso del flujo de información, la desintegración de la moral y la desactivación de los reflejos de reparación. Sin embargo, la respuesta del lado ruso a tal aceleración depende de su gran capacidad de reserva. En otras palabras, si hay un respaldo para el radar deshabilitado, si se puede establecer una célula de mando alternativa para reemplazar la estación golpeada, este choque se puede superar. Pero el actual cansancio de guerra y el colapso de la industria de defensa causado por las sanciones occidentales no hacen visible tal respaldo. Por lo tanto, este eje podría convertirse en un escenario que colapse Crimea no solo estratégicamente, sino también psicológicamente. Este eje representa la posibilidad dramática de que un solo golpe importante podría tener consecuencias a largo plazo. El cierre del puente de Kerch durante meses, la voladura del paso de Chongar o la destrucción completa de la terminal de combustible en el puerto de Feodosia, una interrupción permanente de este tipo redefiniría el perfil de toda la presencia militar en la península. En este caso, el problema ya no sería el reabastecimiento diario, sino la sostenibilidad de la presencia militar. La munición no puede ser transportada, las unidades de reserva no pueden llegar y los heridos no pueden ser evacuados. A medida que las unidades en Crimea se agotan lentamente, Rusia se ve obligada a desviar recursos de otras regiones, creando vulnerabilidades en otros frentes. Este es el escenario que más teme el Kremlin, que Crimea se convierta no en un puesto avanzado, sino en una trampa gigante. Entonces, ¿qué puede hacer Rusia? El ejército ruso ha comenzado a producir maquetas de los sistemas Nebo-U, Podlet y Kasta y a desplegarlas para interrumpir los planes de ataque. Los esfuerzos para hacer invisibles los objetivos reales están aumentando mediante el uso de redes de camuflaje, sistemas de reflectores infrarrojos y simuladores de fuentes de calor. Esto puede funcionar para engañar a las olas de reconocimiento baratas. Sin embargo, cuando llega la ola de ataque, la distinción entre lo real y lo falso se puede hacer rápidamente, basándose en factores como la firma térmica, el perfil electromagnético y la reflexión del radar.
Sistemas de defensa aérea de corto alcance como Tor M2 y Pantsir S1 ahora se despliegan con mucha más frecuencia alrededor de las bases, pero cada uno de estos sistemas tiene que gastar docenas de municiones cada noche para contrarrestar docenas de drones. Esto es sostenible por unas pocas noches, pero bajo presión constante, tanto las municiones como la tripulación comienzan a agotarse. Este tipo de defensa proporciona protección cercana, pero es agotador a largo plazo. Los barcos pertenecientes a la flota del Mar Negro ahora pasan menos tiempo fuera de la base. Solo realizan salidas a corto plazo bajo cobertura de defensa aérea, no durante horas arriesgadas. Algunos barcos incluso se mantienen dentro de la base sin salir del puerto. Esto reduce la amenaza de drones, pero en gran medida elimina la importancia disuasoria y operativa de la Armada. A medida que el poder naval se repliega en su caparazón, se vuelve estratégicamente ineficaz. En última instancia, independientemente de qué eje se materialice, la realidad inmutable es esta. Crimea ya no es una fortaleza autosuficiente y autodefensiva que mantiene su propio ritmo. Cada maniobra defensiva abre otra cuenta de gastos. Cada declaración de éxito anuncia un nuevo riesgo. En esta ecuación, Rusia está perdiendo no solo tiempo, sino también territorio y prestigio, y este panorama se está convirtiendo en una oportunidad estratégica, no solo para Ucrania, sino también para Occidente, que la apoya. Si lo que hemos compartido en este video te ha ayudado a ver más claramente las realidades en Crimea, no olvides dar me gusta y suscribirte. También nos interesa conocer tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Rusia puede detener este declive o se ha convertido Crimea en una pérdida irreversible? Cada comentario que dejes nos ayuda a llegar a más personas con este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video. Volveremos con información detrás de cámaras sobre la guerra en Ucrania, análisis estratégicos y realidades sobre el terreno. Mantente atento. Sé la voz de la resistencia y el conocimiento. Tencia y el conocimiento. Tencia y el conocimiento.